Buenas tardes, mi nombre es David Figueroa. El tema que nos tocó es espacio vectorial con producto interno y sus propiedades. A continuación, mi equipo se va a presentar. Soy Joana Domínguez. Buenas tardes compañeros, voy en el equipo 4 y soy Fernanda Salas. Mi nombre es Jesús Eduardo Mercado González y a continuación les presentaremos unas diapositivas. A continuación les presentaremos el tema espacio vectorial con producto interno y sus propiedades. En las siguientes diapositivas podrán observar algunas definiciones y algunos pasos a seguir para resolver las fórmulas. El primer subtema es producto interno. Su definición podría ser un producto interno o escalar definido sobre V es una aplicación entre el conjunto de todos los pares de vectores, por ejemplo U y V y R, cuyo resultado es un número real denotado por HU o BI, que satisface las siguientes propiedades para todo U, V, W, V y todo el escalar. Ahora tenemos el axioma de simetría que vendría siendo este. Para este, la función que tenemos viene siendo U, que es igual a 4, menos 3, V, que es igual a 5,4, Z, que es igual a menos 2,6 y K, que es 2. Para este vamos a utilizar la fórmula esta que viene siendo U por V es igual a V por U. Y esto simplificado quedaría así. U por V vendría siendo 4 por 5, son 20. Y menos 3 por 4 vendría siendo menos 12, que esto sería igual a 8. Y ahora vamos con este V por U, que vendría siendo 5 por 4 es igual a 20. Y 4 por menos 3 es igual a menos 12. Y esto nos daría 8. Y aquí nos demuestra que esto sí queda porque sí son simétricos. Después tenemos normas de un vector. Su definición sería en un espacio eucleido, los vectores son representados como segmentos orientados entre puntos del espacio euclídeo. Dado un vector de un espacio vectorial euclídeo, la norma de un vector es definida como la distancia en línea recta entre dos puntos A y B que delimitan al vector, coincidiendo en un espacio euclídeo. La norma de un vector con el módulo del vector AB sea V, H o I, un espacio vectorial sobre R con producto interno, y sea V o V. Vamos a pasar al siguiente axioma, que es el axioma de aditividad. Como fórmula tenemos UVZ, que lo vamos a multiplicar por Z. Esto sería igual a U por Z más V por Z. Explicaremos esta. UV más sería 4 más 5 nos da 9. Menos 3 más 4 nos da 1. Lo vamos a multiplicar por Z, que es menos 2 más 6. Quedaría 9 por menos 2 nos da menos 18. Y 1 por menos nos da 6 positivo, que es igual, menos 18 más 6 nos da 12.
que es u por z, que sería 4 por menos 2, nos da menos 8. Menos 3 por 6 nos da menos 18. Más v por z, que sería 5 por menos 2, nos da menos 10. 4 por 6 nos da 24. Vamos a realizar la suma, que sería menos 8 más menos 10 nos da menos 18. Menos 18 más 24 nos da más 6. Vamos a tener como resultado menos 18 más 6 nos daría menos 2. Y con esto damos por determinar que nuestra axioma de actividad sí se cumplen en los dos casos. Después tenemos matriz de un producto interno, una breve descripción, la cual dice: si V es un espacio vectorial de dimensión finita con un producto interno H, U, I fijada en base de V, vamos a construir una matriz asociada al producto interno y a dicha base. Aquí después tendremos una breve definición, pasos a seguir y alguna anotación. Y por último tendremos el link del video que estamos viendo. El siguiente título será el axioma de homogeneidad. A continuación anotaré los vectores que estarán participando, que serían U igual a 4, menos 3, V igual a 5, 4 y K igual a 2. En este axioma se presentará la siguiente fórmula, que dice que al multiplicar K por U por V es lo mismo a multiplicar U por V por K. Proseguiré a hacer la sustitución. La cual dice que al multiplicar 2 por U y dice que es igual 2 por 4, 8, 2 por menos 3, perdón, sería 6, y el siguiente vector pasaría igual para en la siguiente operación multiplicarlo por el resultado, que sería 40
8 por 5, 40, menos 6 por 4, menos 24. Después hacemos la operación que nos da 40 menos 24 serían 16. Ahora haríamos la siguiente sustitución, que sería 2. Lo cerramos en corchetes porque primero multiplicaremos lo de adentro. Primero se hace la operación de adentro y después el resultado lo multiplicaremos por lo de afuera, que sería 4 por 5, 20, menos 3 por 4, menos 12. Ahora proseguimos a multiplicar de afuera hacia adentro, que sería 2 por 20, 40. 2 por menos 12, menos 24. Proseguimos a hacer la siguiente operación, con la cual confirmamos el axioma de homogeneidad, que al multiplicar K por U por V es lo mismo que multiplicar U por V por K. Bueno, pues llegamos a la conclusión del problema con el axioma de positividad. A continuación les pondré las fórmulas para comprobarlo. Bueno, aquí están las fórmulas que nos indican que nuestro vector v multiplicado por sí mismo nos tiene que dar igual a 0 o mayor a 0. Y aquí igualmente nuestro vector v multiplicado por sí mismo, sí y solo si nuestro vector v es igual a 0, también nos puede dar 0. A continuación vamos a comprobar. Vamos a sustituir. Nos da como resultado 5 por 5, 25 y 4 por 4 más 16. Como resultado nos da 41. Y ahora vamos a comprobar el de abajo, el que nos tiene que dar igual a 0. Igual vamos a sustituir como si fuera este. Tenemos ángulo entre dos vectores. Aquí podemos observar algunos pasos. Una breve definición. Y una notación, la cual dice que
La fórmula puede ser conocida como teorema del coseno. Después tenemos distancia entre dos vectores. Aquí tenemos una breve definición con fórmula, algunos pasos a seguir y otra breve descripción. Ahora que ya tenemos la definición de espacio vectorial con producto interno, les propongo, a modo de un primer ejemplo, ver que Rn es un espacio vectorial con producto interno. Y en particular, el producto interno que les quiero mostrar hoy, si bien no es el único que podemos definir en Rn, más adelante quizá veamos otros, es sí el que se toma como producto interno habitual o usual de Rn. Y de hecho, ya lo conocerán seguramente, porque se trata del producto escalar o producto punto, que muy posiblemente hayan calculado en R2 o en R3. Así que recordemos un poco cómo era esa función. Supongamos que tenemos dos vectores de Rn, llamémosle U, al vector de componentes U sub 1, U sub 2, U sub 3, etc. hasta U sub n. Y un vector V de componentes V sub 1, V sub 2, V sub 3, etc. hasta V sub n. El producto escalar, ¿sí?, que ahora le vamos a llamar producto interno habitual de Rn, se define de la siguiente forma. Producto interno habitual de U con V se trata de multiplicar primera componente de U con la primera componente de V y sumarle el producto de las segundas componentes. Segunda componente de U que multiplica la segunda componente de V. Y así sucesivamente le sumamos el producto de la tercera componente del primer vector con la tercera componente del segundo vector. Y así hasta llegar a U sub n que multiplica a V sub n. ¿Sí? Este es el producto escalar o producto interno habitual de Rn. ¿Sí? Multiplicar componente a componente y sumar esos productos. Así que yo les digo entonces que esta función es el producto interno habitual de Rn. Pero vamos a probar, ¿sí?, vamos a verificar que efectivamente es un producto interno. Y eso lo vamos a hacer evidentemente recordando la definición que habíamos dado y verificar que cumpla con todo lo que nos decía esa definición. Y lo primero que tendríamos que hacer es observar que efectivamente sea una función que nos toma dos elementos de nuestro espacio vectorial, en este caso es Rn, y nos devuelve un escalar, que puede ser real o complejo, pero en este caso, que estamos en el cuerpo de los reales, deberá ser un escalar real. Y efectivamente, esta es una función que nos toma dos vectores de Rn y nos devuelve un escalar real, ¿sí? Esta suma de productos nos da un escalar real. De ahí que le solíamos llamar producto escalar, porque nos toma dos vectores y nos devuelve un escalar real. Así que digo esto porque si supongamos que nos dan una función y nos preguntan si es un producto interno, quizá nos veamos tentados a intentar verificar las propiedades cuando quizá es obvio que esa función no es un producto interno. Supongamos que tenemos una función que nos toma dos vectores y nos devuelve otro vector. Ya ahí a priori podríamos decir, bueno, esta función no puede ser un producto interno. O supongamos también que en lugar de tomarnos dos vectores, nos toma solo un vector y nos devuelve un escalar, por ejemplo. O nos toma tres vectores o cuatro, etc. Ya a priori podemos decir, bueno, no, esta función no puede ser el producto interno de ningún espacio vectorial. Y no tenemos que empezar a verificar propiedades ni nada por el estilo. Así que, bien. Una vez observado esto, sí empezamos a verificar las propiedades. Y para eso voy a necesitar un tercer vector, llamémosle W, de componentes W sub 1, W sub 2, W sub 3, etc. hasta W sub n. Y un escalar alfa que pertenece a los reales, ¿sí? Un escalar real. Así que empecemos. Primera propiedad. La primera propiedad nos decía que producto interno de un vector consigo mismo debía ser siempre mayor o igual que 0. ¿Sí? Elegí V, pude haber elegido otro. Lo importante es que sea de un vector consigo mismo. Y ahora queremos ver que esta función, ¿sí?, si le aplicamos esta función a un vector consigo mismo, que efectivamente resulte que siempre sea mayor o igual que 0.
Así que veamos cómo nos quedaría si le aplicamos esta función a un vector consigo mismo. Sería primer componente del primer vector, tendríamos v sub 1. Ahora primer componente del segundo vector también sería v sub 1, ya que son el mismo vector. Y eso pasaría con todos los términos, ¿verdad? Nos quedaría v sub 2 que multiplica a v sub 2, más v sub 3 que multiplica a v sub 3, y así sucesivamente hasta v sub n que multiplica a v sub n. Esto lo podemos escribir como v sub 1 al cuadrado, más v sub 2 al cuadrado, más v sub 3 al cuadrado, y así sucesivamente hasta v sub n al cuadrado. Así que veamos algo. Tenemos aquí escalares reales que están elevados al cuadrado, ¿sí? Estamos en Rn, así que estas componentes son números reales, son escalares reales, así que tenemos escalares reales elevados al cuadrado, con lo que cada uno de estos términos no podrá ser negativo. De forma que tenemos una suma de términos que no pueden ser negativos, así que esto nos dará algo mayor o igual que 0. Así que verificamos la primera propiedad. Y también de aquí podemos sacar, de esta desigualdad, podemos sacar la segunda propiedad. La segunda nos decía que el producto interno de un vector consigo mismo solo podía ser 0 cuando se tratara del vector nulo, ¿sí? Producto interno de un vector consigo mismo es 0 si y solo si el vector es el vector nulo. Y eso lo podemos ver aquí. La única forma de que esta suma de términos que no pueden ser negativos sea 0 es que cada uno de estos términos sea 0. Y eso solo puede pasar si cada componente del vector v es 0, ¿sí? Es decir, si el vector v es el vector nulo de Rn. Así que ya tenemos verificada la propiedad 1 y la 2. Hagamos espacio y seguimos. Vamos ahora con la propiedad número 3, la cual nos decía que producto interno de, por ejemplo, un vector u con una suma de vectores, en este caso v más w, era igual al producto interno de u con v más producto interno de u con w. Así que vamos a ver ahora si aplicándole nuestra función, la que dijimos que era el producto interno habitual de Rn, aplicando a este par de vectores, vamos a ver cómo nos queda y si cumple esta propiedad. Así que sería primer componente de u, sería u sub 1, que multiplica a la primer componente del segundo vector, que en este caso nuestro segundo vector es una suma de vectores. Así que nos quedaría v sub 1 más w sub 1. A esto le sumamos el producto de las segundas componentes, que sería u sub 2, que multiplica a v sub 2 más w sub 2, y así sucesivamente hasta tener u sub n, que multiplica a v sub n más w sub n. Bien, ahora vamos a hacer distributiva. Nos quedaría u sub 1, que multiplica a v sub 1, más u sub 1, que multiplica a w sub 1, más u sub 2, que multiplica a v sub 2, más u sub 2, que multiplica a w sub 2. Y así sucesivamente hasta u sub n, que multiplica a v sub n, más u sub n, que multiplica a w sub n. Y ahora vamos a ordenar un poco estos términos. Vamos a agrupar, por ejemplo, lo que tiene componentes de u y de v, que sería este término, y hasta llegar a este término. Que nos quedaría, por ejemplo, u sub 1, que multiplica a v sub 1, más u sub 2, que multiplica a v sub 2, y así hasta llegar a u sub n, que multiplica a v sub n. Y ahora le sumamos, ¿sí?, los términos que nos quedan, los que tienen componentes de u y de w, que serían este, y así hasta llegar a u sub n, que multiplica a w sub n. Así que nos quedaría u sub 1, que multiplica a w sub 1,
más U sub 2 que multiplica W sub 2 y así hasta llegar a U sub n que multiplica a W sub n. Y ahora veamos que la suma que tenemos dentro de este paréntesis es precisamente producto interno de U con V. Y esta suma es precisamente producto interno de U con W. Así que esto lo podemos escribir como producto interno de U con V más producto interno de U con W. Y es precisamente lo que queríamos verificar. Bien, propiedad 4. Nos decía que, bueno, es similar, pero ahora la suma de vectores la teníamos en la primera posición. Por ejemplo, U más V, producto interno con W. Y nos decía que esto debía ser igual a producto interno de U con W más producto interno de V con W. Bien, el procedimiento para verificar esta propiedad es análogo al anterior, así que no vale la pena hacerlo de nuevo y simplemente lo voy a dar como verificado. Bien, vamos con la 5 entonces. Vamos con la propiedad 5 que nos decía que producto interno de un vector U con un vector V era igual a producto interno del vector V con el vector U, es decir, conmutaba pero tomándonos el conjugado complejo. En este caso, como estamos en Rn, ¿sí? Estamos en el cuerpo de los reales, esta barra de conjugado la vamos a obviar, ¿sí? Ya que el conjugado de un número real ese es el propio número real. Así que vamos a verificar esto entonces. Tenemos producto interno de un vector U con un vector V. Ya lo vimos, era U sub 1 que multiplica V sub 1 más U sub 2 que multiplica V sub 2 más U sub 3 que multiplica V sub 3, etc. hasta U sub n que multiplica a V sub n. Bien, ¿qué tenemos? Tenemos productos de escalares reales. Podemos conmutar, ¿sí? Podemos cambiar el orden de estos factores y podemos escribir V sub 1 que multiplica a U sub 1 más V sub 2 que multiplica a U sub 2 más V sub 3 que multiplica a U sub 3 y así hasta V sub n que multiplica a U sub n. Y esto, así expresado, es exactamente producto interno de V con U. Así que, propiedad número 5, verificada. Vamos con la 6. La 6 nos decía que, por ejemplo, si teníamos un escalar alfa, que habíamos definido al principio, un alfa que es un escalar real, multiplicando el vector de la primera posición, por ejemplo U, producto interno con V, podíamos sacar este alfa, este escalar, para fuera del producto interno. ¿Sí? Nos quedaba igual a alfa que multiplica el producto interno de U con V. Vamos a ver si esto se cumple. Sería de la siguiente forma. Sería el primer componente del primer vector, sería alfa por U sub 1, que multiplica la primer componente del segundo vector. Ahora multiplicamos las segundas componentes, sería alfa por U sub 2, que multiplica a V sub 2, y así sucesivamente, sería alfa por U sub 3, que multiplica a V sub 3, etc. hasta alfa, que multiplica a U sub n y a V sub n. Bien, este alfa ahora lo podemos sacar de factor común y escribir alfa que multiplica a U sub 1 por V sub 1 más U sub 2 por V sub 2, etc. hasta U sub n que multiplica a V sub n. Esta suma que tenemos dentro del paréntesis es producto interno de U con V, así que podemos escribir como alfa que multiplica al producto interno de U con V. Y eso, con eso estamos verificando la propiedad número 6. Vamos con la número 7, que nos decía que si teníamos el escalar alfa multiplicando al vector que se encontraba en la segunda posición, por ejemplo, producto interno de U con alfa que estaba multiplicando a V, podíamos también sacar el escalar para afuera, pero tomándonos el conjugado complejo, ¿sí? Es decir, nos quedaría el conjugado de alfa que multiplica al producto interno de U con V. Como
Como ya dijimos, estamos en el cuerpo de los números reales, así que esta barra de conjugado podemos obviarla. Y bueno, el procedimiento para verificar esta propiedad es perfectamente análogo al que hicimos anteriormente, así que no vale la pena volver a hacerlo. Y la voy a dar como verificada. Bien, con esto entonces verificamos que Rn es un espacio vectorial con producto interno, ya que pudimos allí encontrar al menos una función que es un producto interno, ¿sí? Que cumple con la definición de producto interno. Así que podemos decir que Rn es un espacio vectorial con producto interno y que en particular esa función que les planteé, que era el producto escalar, que ya conocíamos, es efectivamente un producto